Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con la entrevista a expertos. En este caso nos está acompañando Brisette, que es nutricionista de profesión. Estamos iniciando el día de hoy con las preguntas. Brisette, para comentarte, en unos minutos vamos a iniciar con la presentación respectiva también. Nosotros somos alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. En este caso estamos realizando un proyecto de investigación con el fin de evaluar el lanzamiento de una nueva bebida funcional a base de hierbas naturales. ¿Cuáles son esas hierbas? Estamos usando en este caso el matico, el eucalipto y la stevia, ¿ok? Para poder iniciar con las preguntas, sí necesitaría que por favor nos indiques su nombre completo, cuál es tu profesión en este caso y cuál es tu ocupación actual. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre completo es Cintia Brisette Herrera Díaz, soy licenciada en nutrición y bueno, actualmente me vengo desempeñando como, brindando, mejor dicho, asesoramiento nutricional en todo tipo de pacientes, ¿no? En este caso, ya sean planes nutricionales para pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, control del peso, en enfermedades metabólicas, de igual manera como la obesidad o sobrepeso. Sí, bueno, ahorita me vengo desempeñando de esa manera. Bien, bien, Brisette, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a realizar 12 preguntas Perfecto. con los cuales el fin de esta entrevista es poder adquirir mayor conocimiento. En este caso vamos a ayudarnos ya con los conocimientos previos que tú tienes para poder ir aumentando de alguna u otra manera y consolidar ya como producto tal, como un producto final, este nuevo proyecto que estamos lanzando al mercado, ¿sí? Vamos a iniciar con la primera pregunta. En este caso, queremos saber si usted en este caso tiene conocimiento sobre qué son las bebidas funcionales. Sí, bueno, antes de abordar el tema específico que son las bebidas funcionales, hay que tener en claro siempre un pequeño concepto o definición de lo que son los alimentos funcionales, porque justamente de ahí abarca, digamos, los tipos, ¿no? De productos que se pueden dar en el mercado, ¿no? Con un valor nutricional agregado. En el caso de alimentos funcionales son aquellos que lo que van a hacer es que brindar beneficios, en este caso a la salud, ¿no? Beneficios a la salud y en este caso específicamente a reducir o a prevenir los riesgos de enfermedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, dentro de alimentos funcionales estamos hablando, o de enfermedades, disculpen, estamos hablando de factores a nivel cardiovascular, inmunológico, como también factores de cambios conductuales a nivel emocional, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el estrés. Ahora, en cuanto a lo que son las bebidas funcionales, de por sí, ya hemos dicho, el concepto del valor agregado que se le debe dar a estos productos pueden ser bebidas, en este caso naturales o procesadas. Justamente hay una pequeña controversia o no hay digamos, una definición exacta, ya que aún se vienen haciendo los estudios debidos. Así que, más que todo, la opinión de una entidad importante que es la ILSI, que es de Europa, es justamente esa, ¿no? Van a poseer un efecto beneficioso sobre ya sea una o más funciones específicas en el caso de nuestro organismo, ya que también van a actuar reduciendo pues los riesgos de, como lo dije en un momento, de enfermedades. Ahora, en cuanto a las bebidas funcionales, hoy en día en el mercado se han abierto más campo. Tenemos bebidas ya sean a nivel, como ustedes están dando hoy en día, en el caso de hierbas, tenemos también bebidas a base de frutas, a base de verduras, que justamente uno de sus componentes bioactivos van a ser los antioxidantes, ¿no? Y justamente estos tienen pues un fin específico a nivel de prevención, ¿no? Claro. Claro, Brisette, muchas gracias. En este caso, ya relacionada a la pregunta 1 que te mencioné, ¿cuál es tu opinión sobre el consumo de estas bebidas netamente funcionales? Bueno, en cuanto a lo que es el consumo de las bebidas, en realidad va a depender también de los
insumos, o en este caso de la materia prima del producto, ¿no? Y estos justamente van a estar inclinados hacia un debido objetivo, ¿no? Dependiendo también a la población que se quiere llegar. Ahora, como opción saludable, sí se podría hablar como, o se podría dar como una opción, digamos, de ofrecer en este caso al consumidor un nuevo producto de los cuales pues trae beneficios para la salud, ¿no? Como mencionaba hace un momento, el punto aquí es que estos productos nos ofrezcan beneficios a nivel preventivo de nuestra salud. Obviamente no van a ser a nivel curativo porque Claro. no, disculpen, no es el tema, pero sí preventivos, ¿no? Evitar riesgos a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Dependiendo el fin de las bebidas. Entonces, sí podría ser una opción saludable en cuanto al consumo de estas bebidas. Perfecto, Briset, muchas gracias. En base a tu experiencia en este caso respecto al sector alimenticio, queríamos saber si tenías conocimientos sobre las propiedades del matico y eucalipto, que dicho sea de paso son las o los componentes que vamos a usar en este caso para este nuevo producto. Sí, en cuanto a las propiedades, para ello tenemos que también tener en cuenta estudios, ¿no? Previos estudios Claro. que se han realizado. Y de verdad, a nivel de artículos científicos que hoy en día, en los cuales hay mucha demanda, sí hay muchos documentos que indican que las propiedades, en este caso, por ejemplo, del matico o en el caso del eucalipto, Eucalipto. contienen propiedades antiinflamatorias. En el caso, por ejemplo, específico del matico, tiene propiedades cicatrizantes, gastroprotectoras. Tenemos también, en este caso, antiparasitarias. Sí hay estudios que indican que que mejor dicho, los principios activos de estos productos justamente abordan este tipo de problemas, ¿no? Y en el caso del eucalipto, bueno, creo que nosotros desde muy pequeños, creo que no sabemos exactamente si es por conocimiento científico o de repente por factores de costumbre, que nos han introducido de repente estas bebidas, ¿no? Que es la más sonada, que es el eucalipto, en el caso de afecciones respiratorias, ¿no? O de repente Claro. bronquitis, asma, de los cuales, si nos vamos a la parte académica y científica, sí, también hay estudios que indican que este producto, en el caso del eucalipto, tiene propiedad antiséptica, ¿no? Y que en este caso, Okay. pues sí tiene recurrencia en las afecciones respiratorias. Ahora, también hay estudios que nos indican que el eucalipto también disminuye la glucosa en sangre. Es un tipo de sustancia que justamente, o mejor dicho, el contenido de este producto va a hacer que reduzca los niveles de glucosa en sangre. Es un estudio que recién se está abordando, o bueno, no hay exactamente puntos confirmatorios, pero de los cuales sí, ya hay pequeños sondeos, digamos, de este tipo, ¿no? Pero de los cuales, dentro de las principales propiedades, se les atribuye más que todo antiinflamatorias, en el caso de los dos, ¿no? Digamos, del eucalipto y Claro. del matico, y en específico del eucalipto ayuda a prevenir afecciones respiratorias, y en el caso del matico es cicatrizante, ¿no? Y hay que también recalcar que la mayoría de productos utilizados a nivel farmacológico son justamente sacados o tienen como base o como materia prima los principios activos de las plantas, ¿no? O de las hierbas. Y Claro. es por eso que se utilizan, si tú te das cuenta, en la mayoría de jarabes de repente, ¿no? Ujú. Que es que se Sí. les pueden atribuir este tipos de productos, ¿no? O en este caso Perfecto. sustancias. Perfecto, Briset. En este caso, respecto a la pregunta que te mencioné hace un momento sobre el uso de estas hierbas, en tu opinión, ¿a partir de qué edad crees que es recomendable de repente que una persona le dé uso a estas hierbas naturales, pues, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto al uso, digamos, doméstico de estas hierbas, en realidad va a depender de las etapas de la vida, ¿no? En este caso,
si comenzamos en la etapa de la niñez o la infancia, incluyendo en la parte complementaria, ¿no? En este caso de los niños Claro. que pueden ser mayores de 6 meses, no son tan indicados debido a que, bueno, según mi experiencia y a la par también algunos artículos de los cuales pues nosotros ha estado leyendo, tienen efectos en algunos casos, sobre todo en la etapa de la infancia, adversos, sobre todo porque en el caso de las hierbas naturales podemos tener inhibición de algunos nutrientes. Y estamos hablando de la etapa de la infancia, que estoy hablando a niños menores de 2 años, que justamente el abordaje que se tiene que dar con ellos es la alimentación natural, ¿no? Lo mayor natural posible y evitar justamente alimentos que sean procesados, o en este caso que se les haya atribuido algún proceso, digamos, a nivel de industria, ¿no? Claro. Entonces es por eso que en esta etapa sí es mejor solamente brindarles alimentos naturales que justamente dentro de los valores nutricionales pues contengan nutrientes de alta calidad, ¿no? De alto valor biológico. Ahora, ¿por qué motivo te mencioné de que no son tan indicados en niños menores de 2 años? Justamente por la inhibición de algunos nutrientes. Por ejemplo, en el caso de algunas comidas que son ricas en hierro, sobre todo de hierro vegetal, contienen en este caso algunos compuestos, las hierbas contienen algunos compuestos que lo que van a hacer es inhibir, ¿no? O sea, no va a dejar absorber el hierrito, digamos, de tipo vegetal, ¿no? Entonces sí va a haber una pequeña acción contrarrestante a esto, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, ya de edad adulta, jóvenes, bueno, en ellos, si son pacientes o son personas que son sanos, o sea, no habría ningún problema, ¿no? Ahora también va a depender de las cantidades o las dosis, ¿no? Acuérdate que todo en Exacto. exceso es dañino. Y si hablamos de concentraciones altas, podrían pues provocar de repente alguna, no sé, intoxicación, dependiendo, pero según estudios no ha habido hasta ahora casos en los cuales se vaya en contra justamente a estos remedios naturales o estas hierbas naturales, ¿no? Pero en el caso de la infancia, sí hay que tratar de evitar justamente, sobre todo el consumo en conjunto, ¿no? O sea, no quiere decir que vaya a ser de repente algo malo o perjudicial si lo consume tal cual, solo, digamos, ¿no? Pero sí con la comida, ¿no? Entonces, es por eso que en la etapa infantil es mejor solamente tratar de darles alimentos naturales a los niños de alto valor biológico y evitar justamente esta opción de repente de alimentación en conjunto, ¿no? Hierbas y alimento no es tan bueno, ¿no? Sobre todo en niñas en etapa de desarrollo, ¿no? Pero Ok. en personas, digamos, que son ya mayores, jóvenes, adultos, si no hay una contradicción o de repente alguna enfermedad que diga lo contrario, no habría ningún problema. Bien, Briset, muchas gracias. Generalmente, en tu opinión, por ejemplo, o ya que tú también tienes conocimiento, de repente sabes de algunas personas que puedan usar uso de estas hierbas, generalmente, ¿en qué casos se podría usar o se podría hacer uso de estas hierbas naturales? Bueno, en realidad, como bien lo indicamos hace un momento en la anterior pregunta, dentro de las propiedades de estas hierbas, por ejemplo, en afecciones respiratorias, problemas respiratorios, de repente problemas catarrales, ¿no? Hay que indicar que, como lo dije hace un momento, el principio activo de estas plantas, de estas hierbas, sí tienen efecto beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces, sí se les podría dar, por ejemplo, en casos como mencioné, ¿no? Infecciones respiratorias. Ahora también podemos mencionar, en el caso, por ejemplo, del eucalipto, hay estudios que también indican que es antibacterial, ¿no? Es claro, si hablamos de la importancia, está en menor medida, pero también tiene una propiedad antibacterial.
¿no? Y en este caso, por ejemplo, en cuanto a problemas de repente de caries dentales, entonces sí podría ser beneficioso para este. Más allá de ello, pues son hierbas antiinflamatorias que de todas maneras el consumo podría otorgar un efecto analgésico en nuestro organismo, ¿no? Entonces, su consumo, en realidad, dependiendo de las cantidades, digamos, claro, de las dosificaciones que justamente hay, o las concentraciones de estos productos, si están dentro de lo indicado, no habría ningún problema. Ahora, también se le podría dar, por ejemplo, a personas que de repente tienen algún problema crónico a nivel renal o a nivel de repente de problemas hepáticos, que de repente no pueden consumir muchos fármacos por esos motivos. Entonces también se les podría brindar como opción, ¿no? Como una opción de ayuda, ¿no? Una opción de ayuda Perfecto. a consumir este tipo de hierbas. Perfecto, Brisset. ¿Crees tú en este caso que exista algún posible efecto adverso, tal vez al consumir estas bebidas o infusiones a base de estas hierbas naturales? Bueno, como lo comentamos también hace un momento, solamente la única contradicción o de repente un efecto mínimo que podría darse, sobre todo son en el caso pues de la combinación de estos productos, ¿no? Como son las infusiones, como te dije, hay unos compuestos que se llaman los taninos, que se encuentran en estas hierbas, que sí forman en nuestro organismo un complejo que hace que se inhiba la absorción de minerales, en este caso del hierro, y sobre todo sobre todo el hierro de tipo vegetal, ¿no? El hierro de tipo vegetal, ya que hay dos tipos de hierro, el hierro animal y el hierro vegetal. Y el hierro justamente vegetal es menos absorbible de por sí. Y lo que podría, lo único de repente que podría ir en contra justamente es el consumo de estos dos productos, ¿no? El alimento de hierro de tipo no vegetal y de repente este tipo de hierbas, ¿no? Pero sobre todo en los niños que están en etapa de desarrollo, ¿no? Que necesitan justamente el mayor consumo de algunos alimentos o la mayor absorción de nutrientes, ¿no? Dentro de los otros casos, efectos negativos que se hayan visto al consumo de estos, no los hay en sí, pero de todas maneras sería bueno en caso futuro, ¿no? Tratar de, sobre todo, brindar información acerca de los componentes, en qué momento se pueden consumir y, bueno, sobre todo en qué etapas, ¿no? De vida también se pueden consumir. Pero más allá de ello, son infusiones naturales que, al contrario, ¿no? Nos dan un beneficio a nuestro organismo, justamente por los componentes bioactivos que estoy hablando. Lo único sí, como te menciono, es la combinación con algunos alimentos, ¿no? El consumo de este producto con algunos alimentos sí podría causar inhibición o la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Sobre todo en el caso del hierro, que es lo que más se ha visto en algunos estudios. Perfecto, Brisset. Vamos a entrar a la siguiente pregunta, en este caso ya sobre el tema del otro componente que también vamos a usar, que en este caso es la stevia. ¿Qué opinas sobre el consumo de la stevia hoy en día, en la actualidad? Ya. Bueno, en el caso del consumo de la stevia, hemos visto de que también se ha abierto a un campo muy grande, se ha abierto un mercado muy grande, ya que el hecho de hoy día hablar de alimentación saludable incluye también algunos productos o aditivos que estén relacionados con ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, la stevia. La stevia es un edulcorante natural, ¿ya? Es un edulcorante natural que lo que va a hacer es justamente a suplir o reemplazar, en este caso, el azúcar, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque, bueno, pues de por sí igual sabemos que el azúcar, en el proceso que se da, que es la refinación, pues sí ha tenido muchos casos adversos, sobre todo, o relacionados a la obesidad, a enfermedades metabólicas. Entonces, el hecho de que salga un producto natural, ¿no? Y sobre todo
saber los beneficios que nos ofrecen en el caso de la stevia, pues obviamente el consumo se hace un poco mayor, ¿no? Ahora, dentro de los cuales hay que también tener en cuenta de que la stevia, como sabemos, es una hojita, ¿no? Normalmente nosotros a veces, hoy en día en el mercado se venden el polvo, ¿no? El procesado de la stevia, ¿no? ¿Ya? Pero también hay opciones de las cuales también se puede consumir la hojita, ¿no? Claro, obviamente para pasar de la hoja al proceso un poco más refinado, digamos así, es un poco más largo el proceso, pero de todas maneras se le atribuyen igualmente los beneficios que puede tener esto, no va a cambiar, ¿no? Acordarnos también que la stevia no contiene calorías, ¿ya? Entonces de por sí se le atribuye justamente beneficios, sobre todo para el control de peso. Por ejemplo, también hay estudios que justamente ayudan a contrarrestar la hiperglicemia, que en este caso es la subida de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, es por eso ayuda a contrarrestarla, es decir, disminuye la glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, relacionado ¿en qué? En enfermedades, por ejemplo, diabéticas, ¿no? Que es prácticamente una de las enfermedades que se escuchan hoy en día mucho más cantidad, mucho más porcentaje, ¿no? Digamos que es también uno de los problemas de salud pública, no solamente la obesidad, sino también, por ejemplo, la diabetes, que también está muy recurrente. Ahora, hay entidades internacionales como, por ejemplo, la FDA, que también ha reconocido a la stevia como uno de los productos o aditivos naturales beneficiosos para la salud, ¿no? Entonces, sí tiene un buen aporte a contribuir, sobre todo, digamos, a una vida saludable, y sobre todo a contrarrestar problemas metabólicos, ¿no? Como ya los dije, la obesidad, de repente la diabetes, entre otras. Perfecto, perfecto. En referencia a los ingredientes propuestos para este nuevo producto, para la elaboración de esta nueva bebida funcional, ¿cree usted que la combinación de los insumos que estamos utilizando otorgaría algún valor nutricional? Bueno, más que hablar de valor nutricional, podemos hablar mejor de un potente, valor bioactivo, ¿no? Ya que justamente eso es lo que hablamos hace un momento, de los principios bioactivos que tienen estas hierbas, ¿no? Estamos hablando de propiedades antiinflamatorias, estamos hablando de propiedades de repente que nos puede ayudar a nivel respiratorio con algunas afecciones. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a la bronquitis, al asma, que es muy recurrente también, sobre todo en épocas de frío. Dentro de ellos también podemos mencionar que también pueden actuar como protectores gástricos. Entonces, sí, se le puede atribuir una buena digamos, buenas propiedades que nos van a ayudar, sobre todo, van a actuar, mejor dicho, en beneficio a la salud de las personas, ¿no? Ahora, si hablamos, digamos, de dos principios bioactivos, dos principios activos que están en los dos, podría decir que son antiinflamatorios y analgésicos. Eso sí, bueno, ¿no? O sea, si yo trato de hacer la comparación, ¿no? De qué principios bioactivos tiene este y de qué principios tiene este, entre los dos, por ejemplo, tenemos a los antiinflamatorios. Son antiinflamatorios, analgésicos. Y como te decía, en cuanto a las propiedades, dentro de ellas hay muchos estudios que de por sí pues se avalan, ¿no? Hay muchos estudios que se han dado, por ejemplo, acá a nivel de Perú, por la Universidad Agraria, hay bastantes estudios que indican las propiedades, sobre todo activas de estas hierbas. Perfecto, Brisette.
¿Cuáles son las licencias o tal vez certificaciones, si se podría denominar de esa manera, que son necesarias para la elaboración de este tipo de bebidas? Ya, bueno, de por sí, sí, pues hay que tener en cuenta de que para poder abordar y a la vez crear un producto, sobre todo que vaya en beneficio de la salud, entonces va a haber normas, va a haber instituciones que justamente ayuden y sobre todo registren y sobre todo, ¿qué más? Estén que midan, mejor dicho, los riesgos que pueden tener estos a nivel, por ejemplo, de la salud del consumidor, ¿no? En este caso estamos hablando de entidades como, por ejemplo, el Códex Alimentario, ¿no? Es uno de las normativas que se tiene que tener en cuenta para la elaboración de un producto, por ejemplo. Tenemos otros, como por ejemplo, las normas las normas peruanas también de los cuales hay estándares que nos van a atribuir, sobre todo en cuanto a lo que son cantidades, ¿no? Ya sean de los micronutrientes o en este caso, por ejemplo, de las propiedades que se les puede dar a estas hierbas, claro, estas hierbas, ¿no? Y más allá de eso también tenemos a otra entidad muy importante que también está en cuanto a lo que es el manejo de las normas, ya sean no solamente abordaje a nivel de estándares de cantidades de las concentraciones, en este caso de las hierbas, sino también a nivel de la higiene, de los alimentos, y a la vez también podemos también monitorear, por ejemplo, el aval justamente que tienen estas normas para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Este tipo de productos, como por ejemplo la DIGESA, que también va a regular esta normativa. Entonces, sí, hay muchas entidades, como te menciono, y normas de las cuales nos tenemos que regir, ya sean en cuanto a lo que es el aumento de un nutriente o la eliminación de una de las sustancias que contienen estas hierbas, ¿ya? De las cuales queremos hacer nuestro producto, para poder sacarlo al mercado, ¿no? Sí, hay muchas normas técnicas que nos van a ayudar para promover sobre todo el consumo de estas bebidas pues estamos hablando pues, eh, digamos, del mercado, ya sea nacional, en un futuro internacional, sí hay muchas normas que se rigen. Perfecto, Brice. Como idea de negocio, queríamos saber tu opinión sobre este nuevo producto. ¿Qué te parece en sí el producto que estamos lanzando? Sí, es una opción, digamos, beneficiosa, pero muy aparte, digamos, fuera de lo común, ya que en el caso, en experiencias, te estoy hablando, pues el matico pues no es no hay mucha difusión o mucha información, No es muy conocido. de acceso directo a las personas, ¿no? De acceso directo a las personas sobre las propiedades que tiene esto. Entonces, yo creo que una de las opciones que de repente hacen de que un producto pueda tener sea más asequible, en este caso a las personas, es justamente productos nuevos y que vayamos educando o sobre todo informando a las personas sobre las propiedades que estos tienen, ¿no? Y más allá de eso, pues tú sabes que hoy en día las bebidas, uno está a veces en la calle y quiere consumir una bebida porque de repente tiene sed. Entonces, ya con todo este boom de lo saludable y la nutrición que hoy en día se está hablando, queremos tomar algo, digamos, entre comillas, que sea lo más saludable posible, o de repente opciones light,
¿no? Entonces, podemos optar justamente por estas bebidas, ¿no? Que dentro de su agregado, pues tiene, por ejemplo, la stevia, ¿no? Que también es un producto natural, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena idea a nivel de negocio, pero hay que dar más difusión, ¿no? Más difusión Exacto. acerca de sus propiedades y sus beneficios. Y eso pues se puede llevar a largo plazo mediante estudios de mercado, de repente haciendo probar el producto, ¿no? Para que las personas vayan conociendo y a la vez también sabiendo de repente el sabor que puede tener esta combinación. Entonces, sí, es una buena opción que se pueda a nivel, de repente abrirnos, abrirlo a nivel de un mercado, ¿no? En este caso como una bebida funcional, ¿no? Y saber justamente también explicar qué es una bebida funcional, qué propiedades nos brindan y sobre todo que pues de por sí no nos va a causar algún efecto adverso, ¿no? Obviamente siempre pues indicando las etapas que las pueden consumir y sobre todo desde la edad, mejor dicho, en que una persona de repente puede consumir al libre albedrío pues, estas bebidas, ¿no? Perfecto, Brisset. Para ya finalizar esta entrevista, queríamos saber tus recomendaciones finales respecto a este nuevo producto que se va a lanzar, una sugerencia tal vez, unas recomendaciones que nos puedas brindar, por favor. Sí, bueno, en cuanto a lo que son las recomendaciones, yo creo que hay que darle mayor, como dije hace un momento, difusión de información sobre este tipo de hierbas, ya que en el mercado se ha visto bebidas funcionales, por ejemplo, más que todo a nivel deportivo, ¿no? Bebidas energizantes, de repente hay bebidas que tienen otros compuestos que van a ayudar, de repente, no sé, pues a la síntesis muscular, ¿no? Etcétera. Entonces, o rehidratantes también, que en su mayoría, bueno, no necesariamente tiene que ser una bebida funcional, pero hay otros tipos de bebidas que a veces las personas consumen de repente de manera continua, ¿no? Y que por ende también tienen demasiado azúcar, ¿no? Sí, pueden tener beneficios a nivel, por ejemplo, de que nos va a ayudar de repente a tener una buena porción de electrolitos, porque de repente nos hemos desgastado haciendo una actividad física, pero de por sí tienen otros tipos de ingredientes que sí pueden ser perjudiciales, ¿no? Para la salud. Y en el caso, por ejemplo, de una bebida funcional, pues si le atribuimos como producto aditivo la stevia, pues yo creo que es una buena, es un buen punto, es una buena estrategia también de mercado. Y a la par también con las hierbas que van a usar como materia prima, en el caso del eucalipto y el matico, eh, pues lo que va a quedar en realidad es eh, hacer mayor énfasis en información, sobre todo de sus propiedades, ¿no? Para que así las personas se animen a probar el producto y a la par, pues, lo puedan de repente tener de manera continua en su dieta, ¿no? En su dieta, en la alimentación que estos tienen, ¿no? Y el otro punto sería bueno de que así como ustedes quieren crear o quieren en este caso elaborar este nuevo producto, también pongan mayor énfasis en la elaboración de este, ¿no? Sobre todo para la elaboración de un producto, ¿no? Hay normas que a la vez también pasa por un proceso muy largo, ¿no? Pero entonces, en la medida de lo posible, tratar de que estos productos de por sí se mantengan tal cual. Se les puede adicionar, obviamente, para que sea funcional, se le tiene que adicionar de repente un nutriente, ¿no? O también se le puede eliminar algunos que pueden causar de repente inhibición o contrarrestar algunos efectos beneficiosos para la salud. Pero en cuanto a la elaboración
hay que tratar de que sea lo menos posible, que pase, mejor dicho, lo menos posible por un proceso, digamos, tan largo, ¿no? Para que así pues puedan mantener o pueda solamente tener como componentes o ingredientes las materias primas que ustedes están utilizando, que va a ser el eucalipto, el batico y el caso de la stevia, ¿no? Ya que hoy en día, si bien es cierto, hay muchos productos funcionales que sí de por sí atribuyen beneficios para la salud, pero en cuanto a la parte de ingredientes, los insumos que utilizan tienen sustancias agregadas para alargar, digamos, la conservación del producto, ¿no? A veces, no sé, ustedes de repente pueden observar en algunos productos que hay códigos, incluso que a veces ni siquiera se entienden, ¿no? Claro, obviamente Sí. son procesos, son productos industriales que pasan por un mayor proceso, pero en el caso, por ejemplo, de la stevia, se ha visto mucho también que hoy en día las adulteran. Y no solamente las adulteran, sino también agregan, dan un agregado adicional para que estos también puedan alargar su vida, ¿no? Y más allá de eso, para darle un mejor sabor de repente, ¿no? Y es por eso que es mejor tratar solamente de tener en cuenta los productos que ustedes van a tener como materia prima, que ustedes mismos lo mencionan, que es el matico, el eucalipto y el stevia, ¿no? Sí, bueno, más allá de eso, solamente que nos va a dar un plus, ¿no? Un extra, un beneficio, ¿no? Sobre todo a nivel preventivo en el caso de algunas enfermedades, ¿no? Perfecto, Briset. Queríamos No, saber, por nada ejemplo, más, gracias. Dime, una pequeña consultita. Nosotros, o bueno, el fin inicial dime. de este proyecto fue promocionarlo tipo como, de repente como un valor agregado o para pulir de repente este valor agregado que es el tema del reforzar el tema del sistema inmune. ¿Tú crees, a opinión tuya ya, que sería adecuado esto, reforzar el tema de seguir ahondando en el tema del sistema inmune? ¿O no crees que de repente el producto calce mucho para poder seguir de repente dando a conocer esto, pues, ¿no? Que ayuda al sistema inmune. ¿Cuál más o menos, qué es lo que tú crees? Bueno, sí, si en el caso ustedes tienen como objetivo de repente enfocarse a la parte inmunológica, yo creo que en realidad es un buen punto. ¿Por qué? Porque dentro, como yo les dije, dentro de las propiedades que hemos hablado hace un momento, es todo un rol de factores, ¿no? Muchos factores que los que van a hacer es regular a nivel de repente funcional, ¿no? Claro. Por ejemplo, a nivel respiratorio, como mencionamos hace un momento, que sí interviene en la parte inmunológica. Tenemos, por ejemplo, la otra parte que es antiinflamatoria, es analgésica. O sea, sí también está muy estrechamente relacionado, digamos así, a nivel inmunológico, ¿no? Más allá de eso, el cuidado, o mejor dicho, las propiedades, por ejemplo, antisépticas, a nivel antibacterial, porque también son antibacterianos, o sea, todo, las propiedades que te menciono o las que hemos escuchado durante la entrevista, tienen propiedades, digamos, protectoras, ¿no? Claro. Todos son propiedades protectoras que justamente abarcan el sistema inmunológico, ¿no? Ah, Entonces, ok, yo creo que sí, perfecto. si ustedes se quieren enfocar a nivel inmunológico, yo creo que está muy bien. Aparte de ello, hoy en día, con toda esta situación de la pandemia, lo que uno más quiere es reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vendría muy bien ese objetivo que ustedes van a tener, ¿no? Y a la par también enfocarse, bueno, digamos, a una etapa del ser humano, no necesariamente, sino abarcar, digamos, todos los temas, porque no hay algún estudio que indique lo contrario con respecto a los efectos adversos que puede haber, ¿ya? Pero, pero sí tratar de ser enfáticos en en el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Que justamente es ayudar a nivel inmunológico, que eso repercute bastante a nivel antiinflamatorio, a nivel de repente respiratorio, a nivel gastrointestinal. Entonces, todo, si te darás cuenta, Engloba todo. está
relacionado a la mayoría de sistemas, ¿no? Respiratorio, gástricos, a nivel inmunológico, que obviamente el aspecto inmunológico engloba mayor campo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú de repente te resfrías es porque posiblemente han bajado tus defensas, han bajado tus niveles de algunas sustancias en el cuerpo que han hecho de que captes esa bacteria y por ende, pues, sucede lo que sucede, ¿no? Más allá de eso, por ejemplo, a nivel gástrico, también influye a nivel inmunológico. ¿Por qué? Porque justamente a nivel gástrico se da la absorción, digamos, de algunos nutrientes, ¿no? Claro, la absorción en sí se da a nivel intestinal, pero todo conlleva la parte gástrica, ¿no? Porque ahí justamente es donde empieza a hacerse la degradación de algunos alimentos, etc. Entonces, también influye en la parte inmunológica. Te estoy hablando del otro, que es antiséptico, es decir, antibacterial. Entonces, también, porque se le atribuye también, por ejemplo, ¿no? En el caso del matico, he visto bastantes estudios que hablan acerca de la cicatrización de heridas. Entonces, este producto lo que va a ayudar justamente es a regenerar nuevamente las células de nuestro cuerpo a nivel de tejido, claro está, y lo que va a abordar justamente es a evitar, ¿no? Alguna, digamos, deficiencia o perjudique, mejor dicho, nuestro sistema inmunológico. Entonces, yo creo que sí, es un buen punto al que ustedes se quieren enfocar. Perfecto, no sé si logras ver, esto fue, lo que sucede es que con nosotros iniciamos con un nombre, una presentación, en la parte de información nutricional, dice 300 mililitros, eso se va a cambiar, va a ser de 400 mililitros, ¿no? Pero nos guiamos de, por ejemplo, este recuadro que hicimos de información nutricional. ¿Tú crees tal vez que le falte algo o de repente crees que está bien, más o menos que está? ¿En qué parte? Ese cuadrito, nosotros lo hemos colocado, como te comentamos, sin conocer mucho, pues, ¿no? Entonces, el tema del tamaño por proporción se va a cambiar, por ejemplo, y le hemos puesto algunas características dando, lo que sucede es que nosotros tenemos la competencia directa con el tema de los free teas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dándonos una idea. En este caso, que es un producto nuevo, ¿tú crees que está bien de repente o falta quitarle algo? Mira, a ver, en cuanto a lo que es la porción, 300 mililitros, dependiendo, eso va a cambiar, por ejemplo, porque ahorita va a ser de 450. Ya, si es de 450, bueno, la mayoría de bebidas tienen entre un rango, he estado leyendo más o menos, de 350 hasta 400 y tantos mililitros, más o menos. Así que si van a cambiar la opción del tamaño, estaría bien. En cuanto a lo que es la porción del envase, bueno, no hay ningún problema. Características por porción, bueno, sabemos de que como no hay calorías de por sí, entonces no nos van a brindar energía. Todo está bien, plaza. Lo que sí te recomiendo en esta parte es que pongas los ingredientes. Ingredientes. Por ejemplo, ingredientes. Y tú puedes poner ahí extracto de matico, extracto tanto extracto de eucalipto, más stevia, ¿no? Es importante que también pongan los insumos que se han utilizado, la materia prima, ¿no? Ok. O sea, seríamos también, o sea, enfocarle en el tema de los ingredientes, por ejemplo, ¿no? Porque la gente va a querer saber cuánta proporción o cuánto porcentaje tiene de repente de matico, de eucalipto, de stevia. Exacto. Claro, eso es un plus que tú le puedes dar a tu producto. Claro. Por ejemplo, eso es un plus, ¿no? Que normalmente la mayoría de bebidas de estos tipos he visto que solamente, bueno, ponen información nutricional y algunos ingredientes, pero no ponen exactamente la concentración de los extractos que se utilizan, ¿no? Entonces, podría ser un punto a favor de ustedes, ¿no?
Claro, en la parte, por ejemplo, nosotros en la parte de abajo, no sé si se logra ver, dice endulzado con stevia, por ejemplo, ¿no? Queríamos saber más o menos Ya, la diferencia, por ejemplo, si colocarle endulzado o edulcorado. no, está muy bien que pongan endulzado con stevia. Ahora, si ponen edulcorado con stevia, también porque la stevia es un edulcorante natural. Ahora, ¿por qué se Ujú. le dice edulcorante natural? ¿Por qué se le atribuye ese término de edulcorante? Eh, claro, de por sí tiene una estimación a lo que es la parte del dulzor, pero también se le atribuye a aditivo, ¿no? Aditivo. Estos aditivos justamente son la mayoría de edulcorantes, que no solamente la stevia, sino también artificiales, los edulcorantes artificiales como por ejemplo la sucralosa, la sacarina, la Ajá. aspartame, que también están dentro de edulcorantes con muy pocas calorías y en algunos casi nada de calorías. Pero si ustedes ponen endulzado como stevia es mucho mejor, porque la parte de edulcorante como que se ve un poco artificial, no sé si tú tienes Exacto, como que esa percepción. ok, Exacto, entonces endulzado con stevia yo creo que está bien, ¿no? Y dentro de ello que le pongan la parte de calorías, está bien, ¿no? No habría ningún genial. problema, porque de por sí, digamos que el consumo de stevia o las cantidades, ¿no? Hay unos límites dados. Por ejemplo, en 100 gramos de stevia, que te estoy hablando, pues imagínate, 100 gramos de stevia para endulzar algo es demasiado, ¿no? Claro, Pero en 100 gramos de stevia aproximadamente hay 0.038 kilocalorías, o sea, prácticamente nada. Es por eso que se le claro. atribuye 0 calorías, ¿no? Ah, ya, Entonces, ya, y, ya. y para el endulzado de estos productos es mínimo lo que utiliza, o bueno, si se utiliza tanto de stevia para tanto producto, de igual manera, el envasado solamente es de, como ustedes están poniendo, de 300 o 400 mililitros. O sea, de por sí pues no está aportando casi nada. Mejor dicho, Ok. nada. En cuanto, por ejemplo, a otros edulcorantes, Ujú. eh, los que sí proporcionan calorías, obviamente también en un porcentaje alto, como por ejemplo el aspartame, Claro. creo que por 100 gramos de producto, este tiene, creo que sí tiene casi 1 a 1.2 o 1.5 de calorías aproximadamente. Entonces, sí podría ser, digamos, relativo, ¿no? Porque de por sí, para la cantidad que se necesita para endulzar un producto es mínimo. Estamos hablando, no sé, de micras, digamos, ¿no? Pero si ustedes lo ponen de esa manera, está bien. Ahora, si a ese plus ustedes quieren agregarle eh, las propiedades en específico, sería genial, Ujú. ¿no? Por ejemplo, pueden poner lo que ustedes están poniendo, ¿no? Eh, claro, podría ser, ¿no? Refuerce el sistema inmunológico, algo así. Ah, Pero ok. también, eso sí, acuérdense de que hay que tener base científica y por ende, pues hay que hacer mucho más estudio de ello, ¿no? Perfecto. Ah, he visto en algunas etiquetas, no sé si de gaseosas o otras bebidas, unos, no sé si son Ya. rombitos, rojitos, creo que son como Ah, 4. ya, claro, La- claro, los octógonos, son los octógonos. Ajá, Sí, esos son los octógonos que dan a conocer a la persona, digamos, el riesgo de consumirlo en exceso o de repente el valor o el ingrediente que está en mayor proporción y que nos podría causar pues riesgos, ¿no? En este caso, sobre todo pues a nivel del colesterol, de triglicéridos. ¿Y qué te informan? Te informan el contenido de sodio, el contenido de grasas saturadas. La mayoría de productos industrializados pues contienen grasas saturadas en su elaboración ok. y el contenido de azúcar. Pero en tu caso, porque no hay azúcar, no hay sodio, no hay grasas, mucho menos, ¿no? Entonces, Claro. Estos no generalmente son para vendría. los productos, digamos, de Ujú. gaseosas, ¿no? Porque yo lo he visto, por ejemplo, en gaseosas así. Sí, los Creo que de que por sí tienen obligatoriamente les piden que tenga estos azúcares octógonos. refinados. Ujú.
Exacto. Incluso ha salido hoy en día los mismos productos artesanales que de por sí pues no son marcas tan conocidas, pero sí son integrales, entre comillas, pero que tienen en su elaboración pues manteca, azúcares, y de por sí tienen que ponerle esta advertencia, ¿no? Porque es una forma de advertir a la población que están consumiendo Claro, productos que son altos en, ¿no? Altos en. exacto. El punto de que estos productos son antioxidantes no son al 100%, ojo, ¿por qué? Porque estos productos, y justamente estos antioxidantes, tienen funciones dadas para reforzar el sistema inmunológico. Ahora, ¿cuáles son los antioxidantes? Hay unas sustancias llamadas flavonoides que están contenidos en estas, que lo que van a hacer justamente es ayudar justamente en todas las propiedades que te he comentado, incluyendo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, formar nuevas células o evitar la presencia de algunos compuestos que son tóxicos para nuestra salud, como por ejemplo los radicales libres. No sé si has oído hablar de ello, muy sonado a nivel de problemas, por ejemplo, cancerígenos a largo plazo. Entonces, sí, podrías poner como de repente un check más dentro, ya sea de la información, o de repente como, no sé, parte del logo. A veces en los logos hay pequeña información, Claro. ¿no? Con vitaminas, algo así, ya tú Entonces, viéndole. Entonces, puedes este poner producto que también nosotros como de estamos, parte del este producto entonces contiene antioxidantes, me dice, ¿cierto? antioxidantes, ¿sí? Contiene un buen porcentaje de antioxidantes. Todas las plantas en su mayoría contienen antioxidantes, ¿no? Pero eso sí hay que tener en cuenta el tipo de antioxidantes que sostienen. Por ejemplo, he visto, según lo que estaba leyendo también, que estos productos tienen los famosos llamados taninos, que Ah, justamente discúlpeme, ¿cómo se llama? atribuyen a sus propiedades todo lo que te he comentado. Los taninos, que son Paninos con P. sustancias que tienen la mayoría de plantas, sí, con T, taninos. Con Que P, son tanino. flavonoides, son un tipo de flavonoides que justamente son los antioxidantes. Son antioxidantes, en pocas palabras, para que lo puedas entender mejor. Entonces, Ujú. son sustancias que van a ayudar justamente a nivel inmunológico también. Entonces, también le podrías atribuir, ya que si tu enfoque es ese, genial. Perfecto, perfecto. No sabíamos esa información y le va a dar un plus bastante porque al momento que nosotros presentamos semanalmente el proyecto y el avance, nos dicen, pues, ¿no? ¿Qué otras propiedades le han encontrado al producto? ¿Qué otras propiedades han podido investigar? Y eso sí nos va a Claro, servir te van a bastante. mencionar eso y ahí, Ujú. sí, Perfecto. pero eso sí, como lo que sí te quería comentar, Rina, es Ujú. de que cuando hay algunas sustancias que están dentro de estas hierbas o de la mayoría de plantas, ¿ya? Que justamente son esos antioxidantes taninos, ¿no? Que tienen una fuerte, digamos, intervención en la absorción de algunos nutrientes que te estaba comentando en el caso de los niños, o en el caso, por ejemplo, de alimentos ricos en hierro de tipo vegetal, como las menestras, como por ejemplo la soya, que también tiene hierro, pero es un vegetal, en la mayoría de leguminosas. Entonces, consumirlo en conjunto o un alimento de ese tipo que te comento, pues sí podría ser, podría crear este, podría inhibir, mejor dicho, la absorción de este nutriente que es importante, ¿no? Que es el hierro. Ujú. Pero como te digo, la cantidad de estos taninos en estas plantas, sobre todo en el eucalipto y el latico, no son tantas en comparación de la cafeína, en el caso, por ejemplo, del café y del té, ¿ya? Ok. Los taninos están en mayor proporción en otras plantas, pero en el caso de hierbas así como en este caso de taninos y tomatico, también los tienen, obviamente, porque tienen poder antioxidante, pero no son tan altas en comparación que el té y el café. Ahora, podrían hacerte de repente, no sé, ¿no? Esto obviamente lo ve un ingeniero alimentario, un ingeniero industrial que sabe del tema, ya sea la reducción al mínimo de algunos componentes, obviamente hay muchos procesos, Claro.
para que estas de igual manera no sean, no traigan efectos, digamos, adversos, ¿no? Ya que si se quiere dar para todo tipo de alimentación o de todo tipo de etapa y no sea, digamos, un factor en contra, ¿no? Un factor en contra. Bueno, obviamente, pues a los niños más pequeños que están en toda etapa de desarrollo, como lo dije en la entrevista, lo principal es dar alimentos naturales, ¿no? Naturales de por sí, pues evitar todo un alimento que sea, pues, o haya pasado por algún proceso, si sea mínimo. Entonces, sí sería recomendable recalcar que no se debe combinar, ¿no? No se debe consumir cuando estamos consumiendo nuestros alimentos principales. Sobre todo cuando hay alimentos de tipo vegetal, como los que te mencioné, extras, verduras, en esos casos. Los taninos son antioxidantes y justamente que ayudan al organismo en algunas enfermedades sobre todo. Sí, eso es lo que estoy viendo, es súper bueno, que son astringentes, antiinflamatorios, y es lo que tiene, pues, ¿no? Como propiedad las hierbas que estamos dando a conocer. Es de verdad esta información. Bueno, así hemos llegado al final de la entrevista, ¿sí? A expertos. Muchas gracias de antemano, igual, Brissette, por tu tiempo, por otorgarnos esta pequeña entrevista que nos va a servir realmente bastante para este nuevo lanzamiento que se va a realizar respecto a estas bebidas que ya te hemos comentado, ¿sí? Muchas gracias, Brissette. Con ello estaríamos terminando la entrevista. Gracias. Gracias a ustedes, Martín.